buenas tardes ya a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Virginia Bezanilla. Virginia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Es lo primero que quiero decirte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar con Virginia de lo que llevamos hablando otras entrevistas pasadas, ¿no? Del tratamiento para dejar de fumar, para dejar el tabaquismo, ¿no? Es decir, vamos a hablar con ella desde una experiencia, pues eso, personal, ¿no? De donde trabaja ella, un poco los casos que ella tiene, lo que ella ha vivido con los pacientes. Y antes de nada os quiero presentar a Virginia. Virginia es psicóloga licenciada, es licenciada en psicología por la UNED en 2005, se especializó en psicología clínica y psicología del ejercicio desde 2005. Y psicóloga en ejercicio desde 2005 en atención de casos diversos adultos y niños. Su experiencia profesional comenzó como monitora de talleres y ponente para asociaciones, ayuntamientos, colegios e institutos de Cantabria, pasando seguidamente durante 4 años a trabajar como psicóloga colegiada en una consulta privada de psicología, realizando tareas de evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento de las dificultades o trastornos que sufren niños, adolescentes, adultos y tercera edad. Virginia, seguiría porque me ha pasado mucha información, pero bueno, eres muchísimas cosas y creo que lo vamos a dejar ahí, ¿vale? La primera pregunta que te quiero lanzar, Virginia, es a nivel personal, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia personal como profesional en las adicciones en general y en el tabaquismo en particular? Vale, bueno, pues como has dicho, llevo desde el año 2008 trabajando un poco en el mundo de las adicciones. Entonces, pues si algo nos ha enseñado todo esto es que es un mundo que es muy cambiante. Desde el año 2008 hasta ahora, lo que vamos viendo en la consulta es que cada vez vamos viendo distintos perfiles de personas, distintas adicciones, con sustancia y sin sustancia. Entonces, claro, nosotros nos tenemos que ir adaptando a la manera de trabajar, nos tenemos que ir adaptando a todo eso. Lo que sí, al final, lo que sí queremos, independientemente de la adicción o de la sustancia, es que siempre hay un patrón que más o menos se repite en las adicciones. Y en este sentido, da igual que sea tabaco, que sea juego, que sea heroína, que sea cannabis, es decir, al final siempre hay unos patrones que se repiten tanto en el modo de las adicciones como en las personas que lo consumen o que tienen esa adicción. Entonces es un poco la experiencia que tenemos. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, Sí, respecto, más concretamente con el tabaquismo, ¿no? ¿Desde qué perspectiva psicológica? No, perdón, con tu experiencia profesional con el tabaquismo, ¿cuál es? Vale, pues con el tabaquismo al final la experiencia pues es un poco igual que las adicciones, es decir, muchas veces la manera de trabajar las adicciones es muy parecida, es decir, que muchas veces no diferenciamos, de hecho, de trabajar un juego de una nicotina o de un alcohol. Bueno, a ver, sí que es verdad que cada una tiene una parte teórica diferente de especialización, pero luego lo que es el patrón o modificación de conducta al final es igual. O sea, diríamos como que cada una tiene un tipo de protocolo o algo así a seguir, un tipo de tratamiento dependiendo de la adicción, pero el trasfondo un poco es en todas el mismo, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, eso depende y también tenemos que tener en cuenta que, claro, estamos trabajando con personas, entonces ni todas las personas somos iguales, ni todas las personas nos comportamos igual, de hecho, ni siquiera una adicción, imagínate una adicción a la nicotina, por ejemplo, es igual en todo el mundo, en todas las personas. Entonces, claro, tampoco hay un método de trabajo que sea universalmente válido para todos, ahí depende pues, de muchos factores. Esto, Virginia, no sé si estás de acuerdo conmigo, pasa un poco realmente en todos los problemas psicológicos. O sea, por ejemplo, una depresión no es la misma para todos los pacientes. Un duelo, por ejemplo, no todas las personas viven igual el proceso de duelo. Pues entiendo que con las adicciones y con el tabaquismo pasa lo mismo, ¿no? A cada uno le funcionará una cosa. Exactamente igual. Exactamente igual. Claro, hay que ver, por eso te digo que nosotros, bueno, como psicólogos, como psicólogos, pues cuando nos viene alguien a la consulta, lo primero que tenemos que ver es eso, a ver, la persona, en qué momento de su vida, qué momento está atravesando, qué circunstancias son las que la rodean, porque al final el tema de las adicciones es un tema muy complejo. O sea, nosotros siempre decimos que es una mochila que no viene sola. Es decir, la persona que tiene un problema de adicción no solamente es eso, detrás tiene mucha historia. Entonces, muchas veces a la hora de trabajarlo en la consulta, a veces
antes de trabajar la adicción igual hay que trabajar otras cosas. Claro. Virginia, te quería preguntar también si son muchos los pacientes que acuden a vuestro gabinete de psicología para tratar las adicciones y si hay más de un tipo de adicción que de otra, más porcentaje de pacientes, cuéntanos un poco. Vale, pues a ver, por ejemplo aquí con el tema de las adicciones, sí que es verdad que muchas veces cuando vienen las personas que acuden con una demanda, con su primera demanda es esa, ¿no? Tienen un problema con el juego, con el alcohol o con la cocaína, pero no siempre es así. Muchas veces vienen con otras sintomatologías, con problemas de ansiedad, de depresión, estrés en el trabajo, chavales que tienen pues, también estrés de estudiar, bueno, o un duelo o cualquier otra circunstancia, y entonces esa sería la primera demanda y luego las adicciones están detrás, es decir, luego una vez, igual en una primera sesión no sale, a veces sí, a veces no, pero normalmente ya en una segunda sesión sí que sale, que esa persona hablando de te das cuenta que tiene un problema con abuso de alcohol, de cocaína, entonces pues eso es lo que ocurre. Pues no siempre es como primera medida. ¿Y os va mucho porcentaje de pacientes con adicción al tabaco? Sí, y ahí ocurre lo mismo. Es decir, con el tema del tabaco es curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que desde un principio tiene muy claro, ¿no? Cuando llama con la demanda para que le debemos a dejar de fumar, pero eso no siempre es así. Eso después, la gente, por ejemplo, en el caso de adicciones, también las adicciones no vienen solas. Es muy usual que la gente tenga problemas de uso, gente, por ejemplo, que fuma, chavales, gente que fuma porros y además fumo tabaco o alcohol y además fumo, o cocaína y además fumo, o juego y además fumo. Entonces, ellos ya se plantean, bueno, pues ya quería dejar esto, pues igual también me ayudáis a dejar de fumar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también que ya también sabemos, ¿no? que hay pues, muchos estudios, hay un alto índice de la gente cuando tiene algún problema psicológico, pues que también es muy usual que abuse de sustancias y que, por ejemplo, o que los que fuman que también lo hagan de una manera compulsiva, es decir, fuman porque es una manera también de aliviar todo ese malestar que tienen. Entonces, al final, también se dan cuenta que fumar no les viene bien y también se plantean el que quieren dejarlo. Nosotros aquí en la clínica en la que estamos, nosotros estamos en Valencia, el gran porcentaje de pacientes con adicción que vemos suele ser por ludopatía y me llama mucho la atención porque es gente muy joven. Yo he tenido muchos pacientes y de entre 19 y 24 años con problemas de ludopatía. Tabaquismo también vemos, pero es cierto que lo vemos un poco, por lo menos aquí, en menor medida, ¿no? Lo que más nos viene es ludopatía. ¿El qué? Virginia, no te escucho. Es terrible, digo que es terrible esa adicción, Sí. sobre todo lo que dices tú, porque cada vez hay más gente más joven, entonces también tenemos igual más jóvenes porque hasta 16 años. Claro, que ya empiezan a jugar con los móviles, son apuestas desde un euro, o sea, es decir, que cada vez lo tienen más fácil, entonces sí que pues, al final pues eso es un problema bastante Grave. Virginia, te quería preguntar también desde qué perspectiva psicológica o desde qué enfoque trabajáis la deshabituación a la nicotina y te añado otra pregunta aparte, si podrías explicarnos alguna estrategia o técnica que le dais, técnicas, a los pacientes para que se ayuden ellos en su día a día con esta terapia que le hacéis. Bueno, lo primero, la primera clave del éxito, ¿no? Como todo en la vida, sobre todo para el tema de las adicciones y el tabaco en concreto en este caso, es que quieran dejar de fumar, ¿vale? Porque claro, muchas veces ¿no? Nos encontramos pues que la gente viene y que se sienta ¿no? en la silla y te dice, bueno, yo vengo aquí a ver si tú me puedes ayudar, a ver si consigo dejar de fumar, ¿no? Entonces, claro, a ver si consigo dejar de fumar. Claro, luego detrás lleva muchas implicaciones. Entonces, lo primero es eso, es decir, lo primero es que tú quieras dejar de fumar. O sea, no tienes por qué, como la gente piensa, ¿no? Que un día se va a levantar y se va a girar así un poco la cabeza y va a decir, venga, hoy ese día voy a dejar de fumar. Ese día no te va a llegar. Es decir, una vez que tú ya tienes claro que quieras dejar de fumar, pues también volvemos al inicio de la conversación. Habrá que ver un poco esa persona
cómo es su modo de fumar, cuánto fuma, si ha habido intentos previos de dejar de fumar, el nivel de ansiedad que tiene esa persona. Entonces, que no hay una técnica que sea válida para todos. Entonces, con el paciente se acuerda, porque ellos muchas veces también vienen con ideas claras. Ellos ya te dicen, por ejemplo, pues mira, quiero dejar de fumar, o quiero reducir, o quiero dejarlo, necesito ayuda farmacológica, ¿no? Entonces, una vez que esté todo más o menos estudiado, pues podemos plantearnos el tema de las ayudas. No son tampoco necesarias para todo el mundo. O sea, no todo el mundo necesita una ayuda farmacológica a la hora de dejar de fumar. Entonces, en el caso que seas esa persona, lo que hacemos es nos coordinamos con sus médicos de salud, nos coordinamos con los médicos, entonces nosotros llevaríamos la parte terapéutica, la parte psicológica, y ellos llevarían la parte médica. Porque el tratamiento, pues eso, al final tiene que ser psicosocial y farmacológico en el caso de que funcione. En el caso de farmacológico, bueno, como sabe todo el mundo, hay 3 líneas que son las que hoy en día funcionan, las que se están utilizando en la. Entonces, la primera, tendríamos un tratamiento que es de sustitutivos de nicotina, que hoy en día en la farmacia hay un montón de productos, pues tenemos chicles, parches, también hay inhaladores, sprays nasales, pero todos son con nicotina. Entonces, eso sería una parte, sería eso más la parte terapéutica con nosotros. Después, ya en la segundo plano tendríamos ya los fármacos, que sería la vareniclina, que funciona muy bien, que cualquiera de los dos funcionan bien. Pero también no todo el mundo puede tomarlo, porque también tiene muchos efectos secundarios. Entonces, eso en cualquier caso sería su médico, porque tendría que pautarlo. Y luego, nosotros llevaríamos ya, como he dicho, la parte psicológica y técnicas, pues a ver, sí que se les dan pautas, ¿vale? La primera, una vez que ellos quieran, pues son muy útiles, por ejemplo, llevar registros, por ejemplo, llevar un registro diario, ¿no? De los cigarros que fumas, porque no siempre es nada más venir ya al día siguiente ya dejo de fumar, ¿no? La gente que elige llevar una reducción gradual, pues entonces se utiliza eso, ¿no? Luego utilizamos pues eso, que ellos vayan apuntando los cigarros que se fuman, a las horas que se fuman, y una vez que tengamos ese registro, empezamos quitando. Pues, ahí nos permite súper más fáciles, ¿no? Eso sería, pero nosotros lo vamos a tratar de aquí. Fundamental, cambiar de rutinas y de hábitos. Fundamental. ¿El qué, Virginia? Fundamental, cambiar de rutinas y de hábitos. Vale. Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. O sea, porque si una persona tiene que costumbre, imagínate, todos los días después de comer, sentarte en esta silla, según termino de comer, a fumar, pues, ¿qué pasa? Que cada vez que termino de comer y me siento en esta silla, automáticamente mi cerebro me va a pedir un cigarro. Entonces, o el cigarro del café. Claro, eso es. O sea, hay que ir cambiando muchos hábitos. Y eso, y básicamente y tener ganas, y luego, bueno, pues pautas que tengamos aquí, pero más personalizadas, pero así generales serían un poco más que te recomiendan. Y Virginia, ¿trabajáis, entiendo, por lo que entiendes, en la corriente cognitivo-conductual o hacéis también algo de hipnosis o...? Cuéntame. No, cognitivo-conductual, hipnosis. Perdón, es que, Virginia... Sí, se oye un poco mal, ¿verdad? Sí, se oye un poco mal, por eso las cosas importantes quiero que se oigan bien. Vale, si yo de repente también te escucho a veces bien y a veces mal. Vale, ¿trabajáis en la corriente cognitivo-conductual, me has dicho? Sí, eso es, sí. ¿Y no hacéis hipnosis? No. Para dejar de fumar. Vale. Entiendo entonces que hacéis varias sesiones, ¿no? Al paciente. Sí. Vale. Virginia, la última pregunta que te quería hacer es ¿cuál es el síntoma o el problema más acuciante, ¿no? Más que más aparece ante el que se enfrenta, aunque que te enfrentas tú y los pacientes cuando quieren dejar de fumar? ¿Cuál es el obstáculo con el que más te encuentras? Vale, pues el obstáculo pues sería lo que hemos hablado antes, que vengan sin ganas. A ver, muchas veces la gente no tiene ganas de dejar de fumar, muchas veces que vengan obligados. O sea, a veces vienen obligados pues por la pareja, por los padres, por depende de la situación, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que sé que tengo que dejar de fumar, pero te lo dicen como con pena, ¿no? Eso luego también, a ver, es muy normal tener miedo. O sea, hay gente que tiene muchísimo miedo a tener ansiedad, miedo a pasarlo mal.
O, por ejemplo, también que te encuentres con personas que ya lo han intentado más veces y, por lo que sea, han fracasado. Entonces, claro, vienen ya con la cosa de, una vez más, como que ya no vienen desmotivados, sobre todo es esa desmotivación. O también hay gente que también tiene, ¿no? Nos hemos encontrado con gente que igual tiene miedo a engordar, por ejemplo, que es otra de las situaciones, tiene miedo a engordar o a perder un poco su personalidad. Gente que lleva toda la vida fumando y te dice, yo no me imagino así, como si, ¿qué voy a tener en los dedos cuando no tengo un cigarro, ¿no? Todas esas son cosas que nos encontramos, pero bueno, yo creo que todo eso muchas veces también son excusas para, a veces no tener que hacer excusas para no dejarlo, pero básicamente sería eso. Sí, yo siempre digo que para que una terapia sea efectiva, lo primero es que el paciente esté motivado, ¿no? Motivada, es decir, que tenga motivación al cambio. Lo que sí que se puede hacer, pues no, es una entrevista motivacional para ver si encontramos. Pero si aún así no se encuentra, o sea, si el paciente no viene por propia voluntad y no se encuentra la motivación, poco hay que hacer en terapia. Eso ocurre mucho con los adolescentes, ¿no? Que vienen obligados un poco por los padres y el adolescente no tiene motivación al cambio. Supongo que con el tabaco ocurre lo mismo, ¿no? Claro, exactamente. Y al final, es que, a ver, es que eso es algo que tienen que hacer ellos, es decir, porque nosotros les podemos motivar, les podemos ayudar, dar estrategias, herramientas. Y yo siempre lo digo, pero digo, al final eres tú el que tienes que dejar de fumar. Entonces, claro, yo no puedo dejar de fumar por ti. Entonces, quiero decir que en ese sentido, bueno, al final, como todo, el que quiere dejarlo está claro que lo deja y que hacerlo. Y Virginia, la última pregunta que se me ocurre ahora, que creo que también es interesante. ¿Has detectado si hay algún cigarrillo en concreto que les cuesta más dejarse o cada persona le cuesta uno? Yo creo que todos cuestan. O sea, No hay uno, ¿no? Que digan a lo mejor el de la mañana pero o el de... perdóname, ¿te refieres a momentos del día o cómo? Sí, es decir, si has detectado en varios pacientes, bueno, si hay algún cigarro que les cuesta más, como el de la mañana o el del café después de Bueno, comer, sí, que les sí, cuesta. vale, es que eso sí no te oía bien. Pues a ver, eso depende, claro, es que volvemos otra vez a lo mismo, es que depende de cada persona. Yo cuando te contaba antes al principio que la primera sesión, por ejemplo, con ellos lo que hacemos es un poco rastrear su histórico del tabaco, ¿no? Es decir, pues a qué edad fumas el primero, segundo, entonces ahí les vamos como poniendo grado a esos cigarros. Entonces, a la hora de ir quitando, siempre empezamos por los que a ellos les resulten más fáciles. Entonces sí que coincide gente que a lo mejor después de comer ese cigarro es el que más les puede costar, pero eso lo van marcando ellos, porque igual hay gente que te dice que para ellos es el último de la noche, o bueno, ahí depende un poco de cada persona. Pues Virginia, por mí, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, creo que lo has explicado de maravilla y súper claro. Teníamos un poco problemas de sonido, pero yo creo que lo importante se ha escuchado. Y nada, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, pues Vale. gracias y espero que si algún día te necesitamos podamos volver a contar contigo. Vale, muy bien. Pues claro que sí, ha sido un placer también para nosotros. Igualmente, Bueno, Virginia. muchísimas gracias. Venga, Un abrazo. venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.